Estamos en una nueva entrevista, una nueva presencia desde la Feria Internacional del Libro 2019, esta vez con Rita Segato. Para nosotros es un honor y un placer poder conversar con Rita. Es antropóloga, feminista, una destacada intelectual que ha trabajado especialmente los temas de género, pero no solo los temas de género, ha trabajado largamente temas de racismo, que es algo que también nos importa y nos involucra mucho en un país como el Perú. Espero poder tocar, aunque sea brevemente, algunos de esos puntos de los trabajos que ella ha hecho. Sí, en mi experiencia yo siento que la gente, a pesar de todas las dificultades y que hay un debate muy intenso, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, entre las mujeres y sus enemigos y dentro del propio movimiento feminista, pero que ha sido un tema que hemos podido desarrollar y llevar adelante muy bien, que está llegando a un momento muy importante, ¿no?, en la historia de las mujeres y de toda la sociedad, pero que el otro tema sobre el que he trabajado mucho y he escrito mucho y he también tenido un activismo, que es el tema de la raza. La gente no quiere ni saber, las mayorías evitan, mayorías inclusive dentro del propio mundo de los intelectuales, ¿no?, y de los docentes, académicos inclusive, el tema de la raza es evitado porque duele demasiado, nos duele mucho, porque este es un continente racializado, nos guste o no. O sea, hasta aquellos que parecemos, como digo, jugar en el equipo de los blancos, ¿no?, porque tenemos ancestralidad europea, aún así ninguno de nosotros es blanco en nuestro continente. Es comprensible porque siempre golpear las estructuras sobre las que se basa todo el pensamiento, las seguridades de un grupo es difícil. ¿Y por qué? ¿No? Sí. Pasa lo mismo con el feminismo, digo yo, porque tú mencionabas que un poco el feminismo es ahora una nueva manera de hacer política, es como que recuperar, sí, no ganar ni descubrir nada, sino recuperar. Exacto, exactamente, ¿no? Es otra forma de politicidad que estuvo represada en el pasaje a la colonial modernidad, para usar la terminología de mi gran querido y eminentísimo maestro Aníbal Quijano, ¿no? El momento de cruce, digamos, de mi obra y de mi pensamiento con este gran peruano que fue Quijano, fue un momento, digamos, en que vi un nuevo horizonte y entonces nunca dejo de decirlo, donde esté y donde hablo, siempre menciono a Aníbal Quijano como un autor, un donador de palabras que son indispensables para pensar. Entonces, esa expresión colonial modernidad a la que estaba refiriéndome, ¿no?, que en el pasaje a la colonial modernidad, para afirmar y dejar claro que fue menester la colonización para que la modernidad pudiera entrar en curso, ¿no?, que es una de las grandes ideas del giro decolonial, ¿no?, que la modernidad es dependiente del proceso de colonización, ¿no? Entonces, en ese pasaje a la colonial modernidad, las mujeres perdimos autoridad, perdimos politicidad, o algo de la gestión de la vida que siempre hicimos, porque yo al cuidado, a todas esas ideas que ahora se pone el peso en la reproducción, en el cuidado, en realidad yo las considero tareas políticas. Tengo ahí una gran diferencia con personas que estimo, con autoras que estimo y que admiro, pero en mi vocabulario la gestión de la vida, o sea, el cuidado, es política. No es trabajo, es política. Pero ¿qué pasó con la transición a la colonial modernidad? Dejamos de percibirlo como la política de las mujeres, como la gestión de la vida que queda en manos de las mujeres en la división del trabajo por sexo en el mundo comunal. Al transitar hacia la vida de Estado,
el trabajo de los hombres se transforma en todo el trabajo político, y el trabajo de las mujeres se transforma en un residuo de la política, en vida íntima y privada. Es por eso que no podemos llegar, por ejemplo, a la justicia, porque todo lo que es contra nosotras, todas las agresiones que recibimos, los crímenes contra las mujeres, siempre son vistos como, entre comillas, un crimen menor. Y ese es un problema cognitivo. Esa percepción de lo que nos pasa cuando se nos agrede como un crimen menor tiene que ver con la despolitización de nuestra vida, de nuestro trabajo, cómo se realizaba en la vida comunal, y era visto como un trabajo dotado de su propia politicidad, se despolitiza. Entonces lo que está pasando en el presente es como un retorno de esa politicidad, ¿no? O sea, otra manera de hacer política, que no es la política de Estado, ni de esfera pública, ni de movimiento social siquiera. Y ahí cito de nuevo a Aníbal Quijano cuando dice que mejor que hablar del movimiento social es hablar del movimiento de la sociedad. Desde esa necesidad de que sea la sociedad quien la transforme, porque tú misma has dicho que ese es el principal reto, ¿no? Que no podemos, en una de tus conferencias una frase donde decía que le temes mucho a un feminismo que coloca todas sus esperanzas en la ley o un Estado que siempre ha terminado traicionando. Exactamente, son feminismos eurocéntricos, ¿no? Institucionales, que para Europa tienen un sentido, porque en los países centrales de Europa y en las Islas Británicas y en el mundo escandinavo la relación Estado-sociedad es muy distinta a la relación nuestra Estado-sociedad. Llamamos Estado a esto que tenemos, pero no podemos entender un instrumento, un utensilio como es el Estado sin su historia, ¿no? Entonces, en los países de esta Europa, dejando aparte España e Italia, a España porque la considero criolla, y la considero criolla porque si pensamos un minuto, España termina de unificar, o sea, Castilla termina de conquistar que fue una conquista y no una reconquista, el territorio peninsular, llega al sur, o sea, termina su conquista de este territorio peninsular en 1492. ¿Qué quiere decir? Que termina en la costa de allá y continúa por la costa de acá. Y me di cuenta de esto estudiando historias de violencia contra las mujeres en la península. Y cómo el Estado actúa, ¿no? Cómo los jueces piensan, ¿no? La cuestión de la violencia contra las mujeres. Ahí me fui dando cuenta de que había algo muy común y muy diferente al medio centroeuropeo, donde hay problemas tremendos de violencia contra las mujeres, pero digamos, la relación Estado-sociedad es distinta porque esos estados se formaron como consecuencia de un proceso histórico de las sociedades. Y nuestros estados fueron sobreimpuestos a la sociedad, o sea, son aparatos de gestión, de administración de la vida, de los territorios y de las riquezas, que fueron creados para heredar, ¿no? El patrimonio colonial. Entonces decimos Estado, pero su relación con la vida de las personas, con la vida de los pueblos y con la gestión de las riquezas es muy distinto y muy particular. O sea, nunca dejó de ser colonial. Entonces eso se ve y emerge cuando vemos cómo es la historia de las mujeres y la posición de las mujeres en esas sociedades. Al entrar en el Estado, necesariamente nos burocratizamos, y algunas de las características de la gestión de la vida, como ha sido en la historia de las mujeres, porque para mí masculinidad y feminidad son dos historias y son dos formas de acumulación de experiencia por caminos entrelazados pero distintos, diferenciables, ¿no? Los papeles femeninos, los papeles masculinos vienen de una larguísima historia con sus peculiaridades, ¿no? O sea, hubo una gestión de la vida que todavía permanece en nuestras ciudades, en las metrópolis, como lo que llamo jirones de comunidad, las cocinas. No porque se trate de cocinar o lavar la ropa o hacer las tareas domésticas, sino como un espacio donde se toman decisiones, se delibera y se piensa de otra forma.
y eso hoy va a salir a la calle. Pero el proceso de preparación de esa salida a la calle fue largo, fue una fermentación larga, o sea, se ve este último momento. Pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, algo que ha quedado, digamos, como encubierto, y es un problema que haya quedado encubierto, hay que notarlo, o sea, esa salida a la calle tiene por lo menos 34 años de preparación en los encuentros nacionales de mujeres que han tenido una característica: la no permisión a la existencia de vanguardias. O sea, en esos 34 años fueron de encuentros de mujeres, los encuentros fueron plurales y no hubo nadie dominando el discurso, ¿no? Verticalizando el discurso. Todo tipo de discursos, todo tipo de mujeres, todo tipo de organización comunal de mujeres, todas las voces. Inclusive las voces religiosas, ¿no? Se escucharon en esos 34 años de movimiento de mujeres de libertad absoluta para todas las que se quisieron manifestar ahí, que se continúan manifestando ahí. Eso es muy importante, pues fue una fermentación larguísima. Las madres de Plaza de Mayo, que pasaron a ser política, pero la gran política, pero desde su posición como madres, ¿no? Yo creo que la pluralidad de presencias y de voces dentro del feminismo es su fuerza, no su fragilidad, porque lo hace intenso, lo hace dramático y nos congrega, nos convoca a debatir entre nosotras. Si fuera monopolizado por una única voz o dos voces y no hubiera ese pluralismo al interior, sería menos interesante el movimiento. La intensidad se la debemos a esos debates al interior, que congrega mucha gente, que son muy, digamos, fogosos, ¿no? Esos debates tenemos que considerarlos un valor y no un defecto. El mundo vincular es un mundo femenino. Nosotras somos las dueñas del know-how, o sea, del saber tejer. Y eso no es algo que se inventa ahora, sino que es algo ancestral, o sea, viene de una historia. No podemos pensar a las mujeres sin pensar en lo que mencioné antes, que es la acumulación de experiencia del hacer femenino a lo largo de una historia larguísima. ¿Y cómo seguir? ¿Tu balance entonces es positivo del momento histórico que estamos viviendo? Totalmente, a pesar de los riesgos. Y los riesgos son querer tomar el poder del patriarca para continuar con lo mismo. O sea, continuar con la vida patriarcal y sus características, pero con otros cuerpos. Eso no tendría sentido para mí. Yo quiero una mayor imaginación histórica, ¿no? Por ejemplo, la idea de que tomar el Estado y desde el Estado vamos a reorientar la historia en la dirección de un tiempo más benigno para más gente. Sin darnos cuenta de que el Estado con sus estructuras, que son patriarcales, que son inventadas y que son el último momento de la historia de los hombres, nos va a tomar a nosotras, o sea, va necesariamente a modificar maneras en que actuamos como consecuencia de esa acumulación histórica de un saber hacer de otra forma. Saber hacer en lo que llamo la cocina de la política, sin que eso signifique un espacio de labores domésticas solamente. Si lo veo, esa cocina de la política en clave feminista es un espacio de convivencia, de liberación y toma de decisiones y aprendizaje. Entonces, por ese camino se va construyendo una política que hoy, frente al fracaso de nuestros estados, sobre todo en América Latina, el gran fracaso de nuestras repúblicas, el gran fracaso de todas nuestras revoluciones o intentos de revolución, sea por las armas, la toma del Estado por las armas, o sea la toma del Estado por elecciones, el gran fracaso de esos intentos, lo que nos queda es ver cómo esa cocina de la vida sostiene el futuro, será capaz de sostener el futuro para la gente. Cómo
se puede construir un futuro para nuestras sociedades mediante formas de reconstrucción de la tela social, del tejido social. Yo creo que uno de los grandes errores fue pensar que el Estado puede modificar la sociedad. ¿Pero dónde lo colocamos? Y es la sociedad en su transformación, y esa transformación, el peso de la responsabilidad por esa transformación cae a la mano de las mujeres. Es lo que se está mostrando hoy. Entonces esa transformación esa centralidad de lo vincular, esa centralidad de la empatía, esa centralidad del arraigo comunal, del cara a cara, del cuerpo a cuerpo, de la negociación de la vida, de la solidaridad, ¿no? De la ayuda mutua, de los vínculos de reciprocidad, que no están contemplados, por ejemplo, en los 3 valores de la Revolución Francesa. Porque, visto desde América Latina, los 3 grandes principios de la consigna de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad, le falta uno, que nosotros lo tenemos, que es la reciprocidad, el arraigo. Reciprocidad significa arraigo. La reciprocidad es arraigada, es un yo, tú, ¿no? Todos los autores que han intentado pensar la intersubjetividad en Europa, inclusive, han hablado de eso, ¿no? Cómo construimos un yo, tú, que nos valga, ¿no? Para la vida. Las mujeres tenemos esa experiencia en el sentido, esa acumulación de saber. Hay que recuperarle su politicidad. Y tenemos ese yo-tú incluso cuando hablamos de que una de las vías, como tú también has desarrollado el tema de la ruptura del mandato de masculinidad, tiene que ver con un beneficio también para los hombres. O sea, las mujeres, totalmente. Hablamos en el discurso diciendo, bueno, cambiemos esto no solamente porque me está afectando a mí, sino porque también te está afectando completamente. A ti. Yo he afirmado, no en mi crítica al victimismo, porque claro que somos victimizadas, porque ¿cuál es el problema de las mujeres? Nosotras somos mucho más agredidas y asesinadas de lo que agredimos. O sea, la mujer puede ser a veces enfurecerse, pero es muy difícil una mujer que mate. Lo ves en las cárceles, en la población carcelaria. Son muy pocas las mujeres condenadas por homicidio, ¿no? Es rara en la mujer ese paso al matar. Entonces la victimización nuestra es por la injusticia de los números, que sufrimos mucho más agresión de lo que agredimos y somos mucho más violadas y asesinadas de lo que violamos y asesinamos. Entonces ese mandato de masculinidad lleva necesariamente a la agresión, porque el hombre debe espectacularizarse como hombre, espectacularizarse como potente, y una de las pocas formas que le quedan en una sociedad de economía precarizada para la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas, una de las pocas formas que le resta para exhibirse potente es la violencia, Trabajé en cárcel mucho tiempo con estudiantes, vi gente muy herida, hice un peritaje para el caso de Pursarco de Guatemala, y ahí, claro, las historias de esa genocidio, yo no le llamo ni guerra, el genocidio de Guatemala, del Estado guatemalteco en los años 80, y claro, trabajé en El Salvador también. Las historias de violencia de México, Ciudad Juárez, de nuestro continente, sufrimiento de nuestro continente por violencia es muy grande, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que la única terapia infalible es la política. Cuando el sufrimiento, y lo ves en las líderes, en las lideresas lo pone muy bien de manifiesto. O sea, se cicatrizan las heridas cuando uno las colectiviza. O sea, cuando uno percibe que los daños personales son en realidad daños colectivos. O sea, uno comparte la experiencia del daño, y es la única manera de curar ese sufrimiento, de cicatrizar esa herida, darle un sentido social e histórico. Todo el mundo sufre. Yo creo que en el momento
actual de América Latina, el sufrimiento es general, pero hay dos tipos de personas: las que son capaces de reconocer que sufren y así politizarlo y así curarlo, y otras personas que se esconden, por ejemplo, detrás del consumo, detrás de satisfacciones de corto plazo, que permiten, digamos, llenar el vacío de las pérdidas y del sufrimiento alrededor de uno, porque ¿quién puede disfrutar de un palacio en medio de una callampa, ¿no? En medio de un lugar de sufrimiento, ¿no? Yo creo que ese disfrute de ese palacio en medio al hambre, a la miseria, es falso. No creo que pueda existir verdaderamente. Y nos está pasando mucho en puntos en los que debería haber ya un consenso general, por ejemplo, en el tema del aborto. Ah, sí. Porque recomiendo a todo el mundo que vea el 15 de agosto, se va a pasar en el Festival de Cine de Lima, infelizmente ya no estaré aquí, la película Que sea ley de Juan Solanas, que es la única película argentina que este año fue a Cannes. Es un documental extraordinario en donde se percibe claramente la hipocresía de esos falsos defensores de la vida. El aborto es un tema central de las mujeres, ¿cierto? Porque la prohibición del aborto no es una ley en defensa de la vida, sino es una ley contra las mujeres, contra nosotras. Quien no lo percibió, que abra los ojos, porque es clarísimo que es así. Tanto es así que todas las clínicas de procreación asistida tiran a la basura óvulos fecundados todo el tiempo, centenas de óvulos, y esos no son personitas, no son almitas. Ahí ves la falsedad de la idea de que la prohibición del aborto es una defensa de la vida. Nada, es una ley antimujer. Cuanto más frágil es un Estado, cuando más frágil es un sistema institucional, más se ensaña en controlar la vida de las mujeres. Los cristianismos están siendo secuestrados por un fundamentalismo muy parecido, increíblemente parecido con el fundamentalismo islámico, por la posición que le dan a la mujer. Porque han descubierto posiblemente que sujetando, subordinando y asfixiando la vida de las mujeres, se controla mejor la riqueza, se controla mejor la nación, en un sentido de el control de los dueños. Es una pedagogía de dueñidad. Entonces todos esos argumentos bastante endebles que se arman en torno a la religión y a la defensa de la vida es solo un secuestro de las religiones cristianas por un grupo que trabaja a favor de los dueños de la vida y de las riquezas. Las iglesias tienen una gran capacidad de llegar a la gente necesitada de sentido, porque el discurso religioso es el que da sentido a la vida. O sea, yo mismo soy creyente, pero creo en todo, ¿no? Yo creo en absolutamente todo sin excepción, hasta en Jesús, pero también en los... Eso no se puede decir, porque el politeísmo o la poliespiritualidad es un problema escandaloso. Bueno, yo soy poliespiritual. Como buena pensadora. Como quizás, ¿no? Y como buena pluralista. Abierta a todos los discursos, como alguien que cree que la verdadera meta de toda democracia es una sociedad plural. El pluralismo es la verdadera meta de toda democracia. Una democracia sin pluralismo es una dictadura de la mayoría.